¿Sí se veía la presentación? Sí. De acuerdo. Sí, se mira. ¿Sí se ve? Sí. Hoy vamos a trabajar qué es tanatología y paralelamente también voy a ir haciendo un como comparativo con el ser humano. Vamos a ir viendo eso como que si estuviéramos viendo dos películas al mismo tiempo. En un momento tanatología, en otro momento persona, para ir mezclando. Pero vamos a empezar con un ejercicio que se va a llamar la rueda de la vida. En la rueda de la vida lo que vamos a hacer, por favor, quiero que tomen una hoja y que más o menos que dibujen esto como partiendo la hoja en 8. Yo lo puse de 0 a 8 porque se me ocurrió poner a 8 porque todo el mundo califica de 1 a 100 o de 0 a 10. Yo lo voy a calificar de 0 a 8. Lo puse así porque yo quise. No es porque tiene que ser así. Es para romper paradigmas. Y aquí vamos a encontrar 8 esferas de nuestra vida, que considero que son las más importantes o las más generales. Puede ser que alguien cambie una y está bien. Entonces, voy a ir explicando. Al dibujar esto, pues colocan la palabra social, espiritual, físico, personal, afectivo, laboral, educativo, familiar. Y entonces voy a ir explicando qué es cada esfera. Empecemos con la esfera social. En la esfera social voy a agregar toda la gente que conozco. Amigos, familia muy lejana, espectáculos, si me gusta ir a ver a algún cantante o etcétera. Si voy a alguna comunidad, pero tengo amigos, eso es lo social. Lo espiritual son las creencias, los juicios, los valores. Si alguien profesa alguna religión, pues puede meter su religiosidad ahí también. Pero es más que la religiosidad. Es todo en lo que yo creo. El aspecto físico es mi cuerpo. El aspecto personal es como mi pensar, mi sentir, mi significado de vida, mis conceptos, mi yo. En el aspecto afectivo entra mis emociones y dentro de mis emociones puedo meter también mi pareja o la afectividad primaria con mis hijos, con la esposa, el esposo, la novia, el novio. En el aspecto laboral, mi trabajo. En el aspecto educativo, mis estudios. Y en el aspecto familiar, meto a mi familia, pero no mi familia base, porque mi familia base, mi esposa y mis hijos, estaría en el área afectiva. Pero aquí voy a meter papá, primos y todo, la familia cercana. ¿Tienen alguna duda de las diferentes esferas? Estuardo, Sí. disculpa, fíjate que por la lluvia aquí donde yo vivo se está escuchando muy poco. ¿Tú serías tan amable de repetirlo? Es que no se escuchó. Perdón. Con mucho gusto, no te preocupes. ¿Ahora sí me oyes mejor? Sí, ahora sí te oigo. Es que por un momento, como está lloviendo muy fuerte, como que se fue la señal, te frizaste y ya no escuché nada. Y ahorita pues ya retomó, perdón. De acuerdo, no te preocupes. Entonces, el aspecto social es toda la gente que tú conoces. Amigos, conocidos, vecinos. Si fuiste al estadio y hay 10,000 personas, esas 10,000 personas están ahí. En el aspecto espiritual están tus valores, tus creencias, tus normativas, tu ética, tu moralidad, tu religión. En el aspecto físico está tu cuerpo. En el aspecto personal está tu sentir, tu actuar, tu yo interno. En el aspecto afectivo están todas tus emociones y tu núcleo familiar, tu esposa, esposo, hijos, con quien vives. En el aspecto laboral está tu trabajo o las actividades a las que te dedicas. En el aspecto educativo, tus estudios. Y en el aspecto familiar está toda tu familia,
suegros, tías, primos, toda mi familia general. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a evaluarnos cómo estamos en cada esfera, siendo 0 lo más bajo y 8 lo mejor. Entonces, si por ejemplo, en el área física tengo una enfermedad y no me siento bien, entonces no voy a poner 8, sino tal vez voy a poner 4. En el área personal estoy teniendo alguna dificultad que no le encuentro sentido y eso me está preocupando, le voy a poner 2 por poner un ejemplo. A nivel afectivo estoy muy bien con mi familia, le voy a poner un 7. A nivel laboral tengo un buen trabajo, pero no me gusta, entonces como que me hace ruido, te voy a calificar bajo y así sucesivamente. Entonces quiero que le pongan un puntito a cada área y cuando ya tengan los puntitos, quiero que lo punteen y cierren sus respectivas esferas. ¿Estamos claros de qué van a hacer? Sí, gracias. Bueno, entonces por favor, trabajen. Voy a quitar el dibujito para que no sesgarle su calificación. No piensen mucho el ejercicio. Desarrollenlo muy reactivamente, muy impulsivamente. No lo piensen mucho. ¿Cómo van? Bien. ¿Terminaron? Sí. Ya, Héctor. Sí, Cuéntenme, ¿de qué se dieron cuenta ahorita que hicieron ese ejercicio? De que no me salió un círculo. Ah, eso es muy interesante. No salió un círculo. No. ¿Qué más? De que hay áreas que necesitan mejora. Hay áreas que necesitan mejora. Ahora, hay una, ¿cómo se llamaba la dinámica? Rueda de la vida. La rueda de la vida. ¿Qué tan, como dijo Melfi, no parece un circo, qué tan rueda les quedó? Algo No Pachi. no tan rueda. Imagínense que esa Una rueda, rueda cuadrada. una rueda cuadrada. ¿Qué pasa con un carro que lleva una rueda así? Camina. no, no camina. Y entonces, ¿qué hay que hacer, No. Gustavo? Hay que nivelarla. Muy bien. Hay que balancearla. Hay que balancearla, hay que llevarla al pinchazo, ¿verdad? Hay que darle el aire que necesita para que empareje todos los vacíos. Muy bien. Y peor si nuestra vida está como la lluvia, así que hoyos por Villanueva,
desbarrancamientos por el área de liberamiento de Chimaltenango, derrumbes por San Lucas. Y entonces cada uno de esos apachones o chinchones son como problemas que tenemos en nuestras esferas de vida. ¿Sí? Así es. Ahora, puede ser que haya algún problema, algún área de su vida que salió muy baja o salió muy alta, pero no les interesa, no les genera problema. ¿Pasó algo por así? Por ejemplo, ayer hacía el ejercicio con otro grupo y me dice una chica que es de Venezuela. Mi área social está baja, pero obviamente toda la gente que yo conozco está en Venezuela. Y yo no me puedo ir a vivir a Venezuela. Entonces, ahí ya tiene ella como establecido. Entonces, ¿qué vas a hacer? Adaptarte. Bueno, ya que hicimos esto, ahora por favor, ya nos dimos cuenta de que nuestra rueda está así. Y entonces, por ejemplo, en este caso, digamos, esta persona tiene se le apachó la llanta en el área laboral, pero tiene chinchones en el área educativa y en el área personal. Ahora, yo quiero que en la misma rueda me balanceen su rueda. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Háganlo igual en el punteado. ¿Se recuerdan el ejercicio que hicimos, lo que hablábamos la semana pasada? Este es mi estado actual. ¿Cuál es el estado que yo deseo? Entonces, ahora, por favor, trabajen en qué tendrían que trabajar, en cuáles de sus esferas, si es bajarla o subirla, como ustedes quieran. Les doy otros minutitos para que también hagan ese ejercicio. ¿Terminaron? Sí. Y ya. Pregunto, ¿es fácil arreglar mi rueda o está difícil? En realidad es fácil. Si me lo propongo. Sí, es fácil. Pero para todos está fácil o hay alguien que algo le cuesta. Estuardo, yo considero que sí, en este caso, pues tuve unas áreas muy bajas. Considero que necesitarían un esfuerzo extra o la mía extra. Sí necesitaría como de mucha resiliencia y mucho enfoque para poder arreglar la rueda, ¿verdad? No, tal vez al verla gráficamente no es tan complicado como ya analizarlo en las áreas específicas que hacen falta, ¿verdad? Muy bien, Jacqueline. Excelente. Entonces, por ejemplo, en el trabajo de la tanatología, pensemos que una persona acaba de perder un familiar base afectivo y eso va a estar muy bajo. ¿Será que es rápido, fácil resolver esa situación? No, yo creo que no, doctor. Es Ahí es algo donde, muy difícil de superar. entonces ahí es donde entra la tanatología. Pensemos de que a alguien ahorita le acaban de operar. ¿Qué? Una muela que les hayan quitado. Pues como que no es tan fácil, porque por lo menos ahorita necesito una semana para poder comer bien. Y si fue un diente de enfrente, como que ahí va a haber más pérdida, porque tengo que hablar con la boca tapada para que no me vean. Entonces hay situaciones que no las podemos resolver tan fácilmente. Ahí es donde va a entrar nuestro trabajo.
Ahora bien, les pregunto, ¿qué llanta o qué rueda prefieren? ¿Una así o una así? Tal como la verde, doctor. La La verde. verde. Definitivamente la verde. Sería la ideal. Pero miren, ¿por qué son tan expansivos? Dependiendo de mi carro. Si yo ves un carro de ciudad, bueno, ahora creo por todos los hoyos que hay necesitamos un carro fuerte, pero por ejemplo, si es un carrito, una rueda roja. Pero si es para salir ya a caminos, pues ya va a ser como tal vez un pick-up o una de 4x4 o de doble. Pero si es un camión, entonces ya voy a necesitar una rueda más grande. ¿A dónde va este ejemplo? Si mi vida es muy grande, muy expansiva, necesito una rueda grandísima. Pero si mi vida va pequeña y a veces vamos a tener que acomodarlo. ¿Qué pasa cuando pinché llanta? Voy a un pinchazo. Vámonos a lo tradicional. No me vayan a salir con que ahora hay espuma para que la llanta, pero si le echo la espuma a la llanta solo mientras me llego, pero tengo que cambiar. Pero ¿qué es lo que hace el del pinchazo? En lo tradicional, no me dice también, solo se mete ahora un hule con pegamento y ya estuvo, no. Lo primero que hace es meterla en un estanque de agua para ver dónde está la fuga o dónde está el problema. Y eso ya lo hicimos. Entonces, por ejemplo, en este caso de esta rueda, aquí la fuga está en el área laboral. Entonces aquí le voy a tener que poner un parche. Después, y también pinché aquí, miren, el área social. Ya, y después, ¿qué hacemos? Ya marcamos con un lapicito o con yeso, creo que marcan, y ya sabemos dónde se va a poner el parche. ¿Qué viene ahora? Pone el parche o un tarugo. Sí. Pero antes. Lija el área. ¿Y antes? Saca la llanta del tubo, ¿verdad? Y la Saca el tubo, desinfla. el área la desinfla, la saca del área donde está el metal, digamos. Ajá. Quita esa, revisa el tubo para ver si el tubo todavía se rescata o hay que cambiarlo. Y luego de eso, pues ya procede a hacer lo que decía el compañero, ¿verdad? Excelente. Miren, Jacqueline sabe de cambio de llantas. Excelente. Bueno, entonces, la desinfló, ya identifiqué, ya corregí, y ya la tengo acá, y entonces ahora vengo y le empiezo a echar aire. Y la llanta está media torcida hasta que la llego a redondear con el aire mínimo. ¿Sí? Y entonces viene y me pregunta el del pinchazo, ¿cuánto quiere de aire? 35. ¡Guau! O 50. Pero fíjense, mi rueda, de acuerdo a mi dibujito acá, me basta la rueda amarilla, porque si le echo mucho aire, es como que le ponga a mi Volkswagen Escarabajo una llanta de tráiler. Entonces, yo sé que lo ideal es irnos para acá, pero no nos preocupemos por irnos a tan grande. Empecemos con mejorar lo pequeño que tenemos y poco a poco vamos creciendo. Ahora, si alguno de ustedes me hizo una rueda que todo lo tiene en 8, ya están robando oxígeno en la tierra. Esa llanta ya es perfecta, ya déjennos a los mortales vivir y ya vayan a descansar. Porque nunca van a tener esa rueda perfecta al 100%. ¿Sí? Qué trágico ellos me van a decir. Ahora, en base a ese ejercicio, Gustavo dijo que era fácil arreglar la situación. Pero creo que fue Jacqueline la que dijo, no, viendo la situación, hay cosas que cuestan. Entonces, nosotros vamos a tener los puntos palanca, que van a ser aquellas áreas de mi vida que puedo trabajar inmediatamente y pueden ser parte de mí. Y que no necesito de mucho para mejorar. Y van a estar los puntos de impacto, que son áreas de largo plazo que quiero lograr. Y logrando mejorar esa área de impacto, van a cambiar otros aspectos de mi vida. Pongamos un ejemplo, veamos este ejercicio. Pensemos
Aquí tengo malo lo laboral y lo social. Entonces, ¿por qué tengo mal lo social? No puedo salir porque no tengo trabajo. Y no tengo para gastar. ¿Qué puedo mejorar más fácilmente? Pues adaptarme a lo social. Ahorita estoy suponiendo, porque cada quien me va a decir, porque está difícil conseguir trabajo, porque como ya tengo más de 50 años, ya nadie da trabajo. Entonces, esto me va a costar más. Pero tengo que ajustar toda mi rueda en función de que no tengo trabajo. Pero si yo lograra un trabajo y llevarlo hasta 8, automáticamente me cambia todo, porque entonces ya mis hijos ya pueden estudiar, ya les puedo el aspecto social manejarlo, ya me puedo regresar al gimnasio, ya me va cambiando. Entonces yo tengo que identificar qué situaciones son pequeñitas y las puedo arreglar fácilmente y cuáles no. Por ejemplo, con la pandemia, ya no me comunicaba con la gente. Entonces, socialmente, ¿qué puedo hacer? Llamar por teléfono. Hacer sesiones virtuales de Zoom. Eso es fácil. Pero en cambio, en el área, ¿cuál sería? Pensemos otra. El área física, me dio COVID. O tengo cáncer. O estoy en una silla de ruedas. Entonces, eso no tan fácil lo voy a resolver. Y esa es la que me va a provocar más problemas. Y ahí es donde vamos a entrar en nuestro trabajo tanatológico. Ya identificamos, ya lijamos, ya pusimos la llanta. Ahora vamos con esto. Bueno, aquí hay otro ejercicio. Esta rueda de la vida se utiliza mucho en acompañamiento, en coaching. Y lo pueden hacer con todo. Vamos a hacer otros ejercicios de rueda de la vida más adelante. Esta solo para que la conozcan. Puede haber una rueda de la vida para medir cómo está la distribución de nuestro tiempo. Esta solo no la vamos a hacer, pero ustedes quieren la hacen. Y aquí puse 8 situaciones diferentes. Trabajar, leer, descansar, hacer deporte, pasear, visitar, estudiar, ir a la iglesia. Entonces puede ser de que yo esté en un 100% en trabajar y en descansar esté en un 10%. Y tal vez en pasear otro 10%. Entonces, ¿qué pasa? Que como trabajo mucho, no le dedico tiempo a descansar y a pasear. ¿Cómo quisiera ordenar mi rueda también? Esta es una forma muy gráfica como para analizar nuestra vida. Vamos a ver más ruedas de la vida más adelante. Esa la pueden aplicar para cualquier actividad. Ahora bien, ya que identifiqué mi situación, ahora yo me voy a preguntar, ¿qué vas a hacer? Ya sabes cómo está tu rueda. Entonces ahora, ¿qué vas a hacer? ¿En el qué? El concepto. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a empezar? ¿Quiénes más intervienen? ¿Para qué lo vas a hacer? Y si no te funciona, tienes un plan B. Entonces, en otro plan B, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Quiénes más intervienen? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Tienes un plan C? Etcétera. Pero la idea es mejorar mi rueda de vida. ¿Alguna pregunta? ¿Les sirve este ejercicio? ¿Les hizo sentido? Sí, doctor, la verdad que está bien Sí. interesante cuando usted nos define cómo lo vas a hacer como una táctica. Y yo creo que cuando lo vas a hacer sería una estrategia. Sí. Aunque más que la estrategia en el cuándo es cuando vas a empezar. Por ejemplo, estoy súper afligido en el aspecto físico. Pensemos. ¿Cuándo vas a ir al médico? Ay, no sé. Entonces, ese tu cuándo me está diciendo lo contrario a tu aflicción del aspecto físico. Entonces, me tengo que preguntar claramente, hacer mi plan de acción. Ahora, tengo un paciente.
Se le murió un familiar. Está en proceso de duelo. ¿Qué vas a hacer? Pues quiero sufrir una semana más. Bueno, sufre, pues. Es lo que la persona decide. ¿Cómo lo vas a hacer? Me voy a flagelar. Pues, hazlo. ¿Cuándo lo vas a hacer? Ahorita empieza y saca el chicote y se empieza a dar duro. ¿Quiénes más intervienen? Necesito que alguien me pegue más duro. Lo estoy poniendo como un aspecto negativo. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ay, no sé. No sabes. ¿Qué se te ocurre? El ejercicio de la semana pasada. Yo no puedo. ¿Qué puedes hacer? Ah, tal vez platicar con mis suegros. Ah, interesante. ¿Cómo lo vas a hacer? Los voy a invitar a almorzar. ¿Cuándo? El sábado. ¿Quiénes más intervienen? Voy a llevar a mis hijos. ¿Y para qué lo vas a hacer? Para que establecemos cómo va a quedar nuestro futuro en función de que murió mi esposo. ¿Tienes plan B? ¿Y si tus suegros no quieren ir? ¿Qué otra cosa se te ocurre? Y entonces ese es nuestro trabajo. Preguntar y acompañar a las personas. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Eduardo, una consulta, porque yo veo esto como una herramienta de medición, como cuando tú estás calculando las aguas, ¿verdad? O sea, vas a tener un mapa como para determinar qué áreas obviamente el paciente tiene por trabajar más y con base a ello, ¿verdad? Vas a darle sentido al plan de acción, porque no puedes trabajar sin, es como que te lleven al Amazonas y te dejen ahí a la mitad y yo considero que estás tan perdido en un momento de ese calibre, de ese nivel, estás tan perdido como que te tiren al Amazonas y te dejen ahí y no sabes nada. Ahora, si te dejan con un guía turístico que vendríamos a hacer o que vendría a ser el tanatólogo, obviamente va a ser difícil el camino porque no lo conoces, pero va a ser hasta cierto punto más sencillo y para nosotros el tener este mapa va a ser crucial, ¿verdad? Para el plan de acción. No sé si estoy bien en eso. Correcto. Te voy a contar algo, Jacqueline. Por ejemplo, ayer una persona hizo el comentario siguiente, que ella lo que más bajo tenía era el aspecto social. Entonces, metamos nuestro mapa, sin preguntar, no tiene amigos. Entonces le pregunté yo, ¿y qué otro? ¿Y cómo puedes mejorar lo social si mi esposo estuviera vivo? ¿Hace cuánto murió tu esposo? Hace 3 meses. Y me alejé de toda la gente por mi luto. No, hace 3 meses no fue, hace 6 meses. Entonces, fíjense, lo social es lo que está repercutiendo, pero en el fondo lo que le está afectando es lo afectivo. Y cuéntame, cuando mejores lo afectivo, ¿qué va a pasar? Pues eso es lo que voy a trabajar, porque a raíz de eso, le cuento que me descubrieron una masa en el páncreas. Pero encontraron un tumor maligno, pero encapsulado. Me lo lograron quitar a tiempo y me quitaron el vaso. Y entonces acá, ¿cuál es el problema? ¿La falta de amigos? Ah, bueno, y no solo la falta de amigos. El hijo más pequeño, que es el único que quedaba con ella, se acaba de casar. Entonces se quedó sola. Entonces lo social es como lo que estalló, pero detrás de eso hay una enfermedad física y hay una parte afectiva. Y entonces, como bien decía Jacqueline, me sirve como un mapa para trabajarlo. Y ahí la pregunta, ¿qué quiere trabajar el paciente? Obviamente, lo que me dijo es, quiere trabajar su soledad. Entonces no va a trabajar ni lo social ni lo físico, sino va a trabajar su aspecto afectivo y también su aspecto espiritual. ¿Sí me explico con el ejemplo? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Espero que les sirva este ejercicio para trabajar. No todas las dinámicas nos van a servir siempre. Esta nos puede servir con un paciente, con otros no. Bueno, ahora entro a la tanatología. Doctor, perdón. Sí, cuéntame. Si la persona está pasando un proceso de duelo, como es un proceso, qué sé yo, va a durar 1 año, 2 años.
¿Sí? Trabajamos sobre el duelo. Primero trabaja lo más fácil, el punto palanca. ¿Qué es lo más fácil que puedes hacer? Lo más fácil tal vez es, se me va a ocurrir ahorita, regalar la ropa de mi familiar. ¿Qué otro aspecto fácil? Pues mire, para no estar tan deprimida, digamos las mujeres que les gusta mucho arreglarse, me voy a ir a pintar el pelo y me lo voy a ir a cortar. Bien. Pero con eso no cerraste el duelo. Eso fue lo fácil, la apariencia. Pero poco a poco vamos a ir trabajando ese proceso que lo vamos a ir viendo en algunas sesiones más adelante. Gracias, doctor. De acuerdo. Ahora vamos a tanatología. La tanatología es una disciplina integral que aborda todo lo relacionado con el fenómeno de las pérdidas que provocan sufrimientos psicológicos desde pérdidas materiales, como por ejemplo robos, secuestros, desapariciones. También sufrimientos provocados por pérdidas físicas, como accidentes, enfermedades, vejez, muerte. También sufrimientos provocados por pérdidas sociales, como un rompimiento de relación afectiva, divorcio, rompimiento de alguna relación, de algún amigo también, pérdida de trabajo, movilidad, que me tengo que cambiar de país o me tengo que cambiar de casa, entre otros. Entonces la tanatología va a trabajar todo, va a abordar todo donde haya pérdidas, no solo en muerte. Inicialmente pretendía curar el dolor de la muerte y de la desesperanza, tanto del enfermo terminal como de sus familiares, y de aquellas personas que por diversos motivos tengan ideas o conductas suicidas, con base a la prevención y la intervención. Un enfermo terminal es cuando la persona ya se deterioró, le quedarán 30 días, 2 semanas de vida. Un enfermo que tiene una enfermedad que no se cura va a ser un enfermo crónico. Pero también podemos trabajar con enfermos crónicos y con enfermos terminales. Ahora bien, la tanatología no busca solamente dar consejos o consuelos, como ayudar al bien morir. Es más que eso. Es un acompañamiento para que la persona pueda superar sus pérdidas o aceptar sus pérdidas. Entonces la tanatología va a ayudar a las personas a que adopten una nueva actitud después de la pérdida. Me entero. Por ejemplo, me tienen que quitar un riñón. Pues yo voy a ayudar a la persona a que aprenda a vivir sin su riñón. A que enfrente que ya no tiene los 2 riñones, sino solo uno. Y cuesta mucho. Ya vamos a ver más adelante que una de las pérdidas más dolorosas son las dolorosas en uno mismo. Inicialmente el término de tanatología se aplicaba solamente a temas relacionados con la muerte. Y aplicaba métodos científicos o técnicas forenses. La tanatología trabajaba en función forense relacionándose con la medicina, la enfermería, la psicología, la antropología física, la religión, el derecho, etc. Entonces, por ejemplo, un médico ve la enfermedad y la muerte desde el lado de medicina, la religión la ve desde la de espiritualidad, el trabajador social lo ve desde otro lado, pero en todo se coincide que hay una pérdida. Y ahí la tanatología es como la parte complementaria de todas estas profesiones. El concepto de tanatología se deriva del griego. La palabra thanatos significa muerte y la palabra logos significa estudio o tratado. Entonces logos, lógico, es un tratado sobre la muerte. Y el primero que utilizó la palabra thanatos fue Freud, Sigmund Freud, el padre de la psicología. Ahora les pregunto, ¿qué les gustaría hacer? Solo uno, por favor, no se me La emocionen. mariposa.
En la mariposa, doctor. Todos la mariposa. No, la oruga. El capullo. Fíjense que lo bonito sería ser mariposa. Pero cuando soy mariposa ya casi que, que ya me voy a morir, ¿verdad? Porque la mariposa no tiene mucho tiempo de vida. Sí, tal vez el capullo, porque está en la transformación. Porque no está tan feo como este, dices tú, ¿verdad? Es que eso lo come y crece. Tal vez esto, pero fíjese que a veces despegarse un pedacito cuesta. Y a veces, dentro de nuestros problemas, somos un gusano. A veces somos capullos y a veces ya cuando salimos mariposa y empiezo a volar y alguien me cortó un ala y regresé a ser gusano. Esa es nuestra vida. Y sobre eso tenemos que trabajar. Ahora, metámonos a la estructura. ¿Se recuerdan que vamos viendo tanatología y persona? La estructura de la persona, y ese es un concepto que maneja mucho Víctor Frank. Yo voy a utilizar mucho a Víctor Frank. La persona está compuesta de 3 elementos. El cuerpo, que en latín se dice el soma o lo somático, es el aspecto biológico, donde están las bases biológicas de la conducta, está el cuerpo. El alma, que es lo psicológico, la psique, donde están los sentimientos, las emociones, los impulsos. Y el espíritu es el nous, la parte espiritual donde están los valores, las creencias. Y una persona es las 3 cosas. Y un aspecto donde tenga malestar le va a desequilibrar su vida. Imaginemos una persona que tiene gastritis. No puede comer nada. Cuando empezamos la plática hoy, ¿verdad? Los que son alérgicos al gluten, tan rico que es comerse una champurrada. Pero el del gluten sufre. Su aspecto psicológico se ve frustrado cuando ve a todo el mundo comiendo su champurrada con su café. Y esa persona no lo puede comer. Hay algunos que sí se adaptan. Problemas psicológicos. Terminé con mi pareja. Me afecta al cuerpo. No quiero comer, estoy desganado. Comeré hasta que me llame. Y esperaré sentado porque nunca me va a llamar. Me tengo que adaptar. Y también los valores. Y dentro de los valores, mis creencias, la honestidad. Yo por ser honrado, todo el mundo se burla de mí. Todo el mundo se aprovecha. Entonces ya no voy a ser honrado. Pero cuando decido no ser honrado, mis valores no me permiten y regreso a ser honrado y entro en conflicto. Esa es la estructura de la persona. Se los pongo un ejemplo. Veamos el ejemplo del amor. Ya que todo el mundo cree en el amor. El aspecto corporal del amor se basa en un fundamento sexual. Lo biológico en el amor es el sexo. Pero eso no es realmente el amor. El aspecto psicológico es el enamoramiento. Aquello cuando uno siente mariposas y gusanos de seda y larvas en el estómago. Aunque a veces las mariposas se convierten en papalotes, ¿no? Ahí estoy enamorado. Y en el espíritu, a pesar de todo, que me falló, que esto, mis valores siguen creyendo. Eso es el amor. Hay personas que se desaniman desde el aspecto sexual, o desde el aspecto de enamoramiento, o desde el aspecto del amor. Ahorita con la pandemia, yo que trabajo mucho con adolescentes, un patojo me llama y me dice, terminé con mi novia. ¿Y por qué? Como ya no nos podemos ver, ya no nos podemos besar, ya no podemos tener sexo, ¿para qué la quiero de novia? ¿Cuál es el concepto de amor de ese chico? Parte del ser humano. El ser humano, dentro de su misma estructura, van a haber 2 fundamentos esenciales. El primero es la conciencia, que es el órgano moral que indica el sentido de mi vida. Yo decido, y luego la responsabilidad, el ser que decide. Estaba viendo que hoy una señora se iba a tirar del puente de la Asunción y la policía la detuvo. La detuvo para que no se tirara, pues, y después la detuvieron y se la llevaron. ¿Qué conciencia tenía ella para quererse quitar
su vida. Y nadie la empujó, pues, sino que ella decidió hacer eso. Entonces, en el ser humano, siempre vamos a trabajar su sentido de vida. En el caso de una pérdida, ¿qué descubres? ¿Cuál es el sentido de tu vida ante esa pérdida? En ese momento la persona no va a enfrentar el tema, ni se lo voy a preguntar. Yo no voy a llegar, como me aparece aquí Silvia en foto, y voy a dar el funeral y le voy a preguntar, Silvia, ¿cuál es el sentido de tu vida a raíz de la muerte de tu papá? Capaz que me sacas de la funeraria, ¿verdad? No voy a llegar en ese momento. Pero tu sentido de vida te va a indicar que dependiendo de tu profesión religiosa, que vas a hacer un servicio, o que vas a hacer una misa, o que vas a llevar a los, ¿cómo se llama? A los militares a que den 21 balazos, o lo que quieras. Si eres judía, te vas a rasgar las vestiduras. Pero tú decides. Y yo solamente te voy a acompañar de acuerdo a tu conciencia. Ayer me decía una señora de que una de sus hijas cuando su hijo se mató. Se mató por accidente. Pero ella dice que no fue accidente porque el muchacho se cayó de la escalera y eso no es un accidente, dice ella. Entonces la hija le dice a la mamá, qué dichoso mi hermano que ya murió. La reacción de la señora fue darle una cachetada. Le dijo, nunca más vuelvas a decir eso. Digamos, yo puedo mi sentido de vida en función del significado de la muerte es que dicha, en el caso de esta chica. Pero en el caso de la señora, no acepta que le digan que su hijo murió por un accidente. Entonces ahí entra su sentido de vida. ¿Qué es un accidente para ella? Un accidente, dice ella, que es que alguien lo atropelle, porque aquí el muchacho no fue un accidente. El accidente es cuando se lo provoca. Ese es su sentido. Yo no me voy a poner a explicarle, no, señora. El accidente, no ese es el momento. Pero cada persona en su actuar va a tener su conciencia y su responsabilidad. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, desacuerdo, acuerdo, lo que ustedes quieran, por favor, me lo dicen? Estuardo, una duda con Cuéntame. relación a la conciencia. Ahí también entrarían algunos de los rituales que se realizan independientemente religiosos, ¿verdad? A nivel cultural. Por ejemplo, te digo que pues nosotros, a ninguno, al menos en nuestra cultura, nos dan el chance de entender que la muerte es parte de la vida como tal y que es un momento que tenemos todos que vamos a transitar, ¿verdad? Pero tuve la oportunidad de estar en República Dominicana por cuestiones de trabajo hace unos años y uno de los días que no me tocó trabajar, salí, tuve una amistad en República Dominicana, vivía en un lugar pues bastante, ¿cómo decirte? Como un pueblo y estaban celebrando un sepelio, ¿verdad? Realmente yo me impacté porque la gente ahí estaba vestida de blanco, no estaba vestida de negro y había una fiesta. Entonces yo le digo, ¿qué celebran hoy? ¿Qué día es hoy? Y me dice, no, hay un muerto. Y le digo, yo no te puedo creer. Y me dice así, ¿quieres ver? ¿Quieres acompañar? Y de hecho a la persona no la tienen dentro de la caja, sino que la tienen fuera de la caja y sus familiares están tomando bebidas alcohólicas, están comiendo, están aplaudiendo, tienen la música que le gustaba a esa persona, bailando. O sea, yo quedé espantada, pero es parte del ritual que ellos realizan, ¿verdad? Sí, Entonces, ahí entraría esto de la conciencia también. Sí. Ya vamos a ver algo de rituales. Eso lo vamos a ver en el módulo 4. O sea, dentro de 4 meses. Pero la cultura garífuna, ese es su actuar de conciencia. Pero supone que yo soy garífuna y yo no quiero que bailen ni se vistan de blanco, yo decido. Y yo soy responsable. Y tomar esas decisiones a veces cuestan. Por ejemplo, fallece alguien y yo voy a decidir si lo creman, no lo creman, si lo velamos, no lo velamos, si le llevo mariachis, no le llevo mariachis. Y yo respeto. Pero mucho de nuestra conciencia nos lo enseña la cultura. Eso lo vamos a ver también en el módulo 3,
cuando hablemos de ética y la programación de nuestra vida. Yo viví en una situación, estuve en Livingston en una muerte también, andaba trabajando y oí tambores y punta. A mí me encanta la música, bailar me encanta. Cuando yo decía que hay punta voy a ir a bailar, y que si era en el cementerio, pero vi que toda la gente estaba bailando y le pregunté al que yo, mira, ¿yo me puedo meter a bailar? Sí, me dice, solo que tenés que hacerle una reverencia al que está al centro. Yo bailando punta, yo no estaba sintiendo nada por el muerto, pero le hice mi reverencia. Y después hasta me fueron a agradecer de que yo, siendo visitante, estuviera presente y dándole reverencia a alguien que no conocía. Si supieran, dije yo, que no era por eso, ¿verdad? Pero es dentro de tu sentido de vida, haces lo que se te da la gana. Y aquí adelanto algo que creo que lo digo. El duelo es inevitable. Eso apúntenlo, por favor. El sufrimiento es electivo. Repito, el duelo es inevitable. El sufrimiento es electivo. Yo elijo sufrir. Hay personas que en su dolor lo que hacen es darle de comer a todo el mundo o ir a ayudar a una comunidad. Es su sentido de vida y su responsabilidad. Y muchos no aceptan que uno haga eso, porque nos han enseñado, usted tiene que estar sentado a la par del muerto llorando, llorando, llorando. O los hombres no lloran, entonces el hombre en su duelo maneja enojo y la mujer maneja tristeza. También ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Ahora, veamos, el ser humano es un animal racional. Y a veces más racional a veces más animal que racional. Pero el ser humano es animal racional. Como animal, actúa por instinto. Las plantas también actúan por instinto. Actuamos por sentidos. Las plantas también actúan por sentidos. Lo que hace diferente a un animal de una planta es la locomoción, movernos. Y nosotros, como animales, tenemos instintos, sentidos y nos movemos. Pero como racionales, tenemos razón, que no es la inteligencia de cuánto tenemos de coeficiente intelectual, sino la capacidad de adaptarnos. Tenemos voluntad de ser libres. Tenemos afectividad, sentir, emociones. Tenemos espiritualidad, creencias, valores. Y tenemos lenguaje, que es una forma de comunicarnos. Y cuando estamos plenos de estos 8 elementos, somos felices. Pero la felicidad no es eterna. Y entonces tal vez estoy muy bien, pero hoy estoy triste porque vi, ¿cómo se llaman esos animalitos? Como iguanitas que andan en la casa, que son blanquitos. ¿Ahorita se me fue el nombre? Geckos. Gecko. Me gustan los geckos y encontré uno muerto con la lluvia y estoy triste. Entonces no estoy feliz porque me pegó en mi afectividad ver a un gecko muerto. O me salió una ampolla haciendo deporte y entonces hoy no puedo caminar. Y aquí, por ejemplo, una persona perdió un ojo o quedó ciego, perdió un sentido, cae en un papel de infelicidad y hasta que la persona logre asociar con su razón, adaptarse a ese nuevo mundo, va a lograr ser feliz. Y todo esto nosotros lo tenemos que conocer. ¿Dónde le está pegando a mi acompañado para ver cómo lo acompaño? Regreso a la tanatología, ya lo habíamos dicho. Se encarga del estudio integral e interdisciplinario del proceso de la muerte y de la muerte misma. Todo el proceso. Es el estudio o el tratado de la muerte que ya se los había explicado. Es una disciplina científica que se encarga de encontrarle sentido al proceso de la muerte, a sus ritos, que estábamos platicando hace un ratito con Jacqueline, y a su significado. Para algunas personas la muerte significa lo mejor y para otros lo peor. También la tanatología analiza el equilibrio del ser humano porque la persona tiene desequilibrio en el área biológica, psicológica, social, conductual, emocional, espiritual. Y la tanatología lo que va a ayudar es
a que la persona busque su equilibrio. Y se va a encargar también de acompañar en duelos derivados de pérdidas significativas que no tengan que ver con muertes o enfermedades terminales. Un ejemplo, una señora que yo conocí, una estabilidad económica muy buena, de mucho dinero, la asaltaron y le robaron su carro. Ella muy tranquila, entregó las llaves, todo. Sabía que el seguro le iba a devolver todo. Pero cuando ya se fueron los tipos, ella reaccionó que en la parte de atrás del carro llevaba un álbum de fotos que ella iba a que le hicieran un video porque iba a celebrar sus 25 años de casada. Y en ese álbum de fotos iba toda su vida en fotografía. Eso le dolió. El carro sabía que lo iba a recuperar, pero sus fotos no. Entonces, ella manejó un duelo por esa pérdida que era muy significativa para ella. Y sobre eso podemos trabajar también. El adolescente que la mamá le tiró la camisa que se la pone todos los días y la camisa chuca, para él es importante su camisa y puede sufrir por su camisa. El adolescente que tuvo su primer rompimiento de relación amorosa y llega con los papás, me abandonaron, y el papá le dice o la mamá, ay, tranquila, hombre, mira, a lo largo de la vida vas a tener 5 novios o 5 novias más. Pero el adolescente le está viviendo su primera pérdida. No está pensando en sus siguientes novias que vengan en el camino. Entonces también ahí se puede hacer un acompañamiento. La tanatología actual. Bueno, algo que me faltó acá. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. La doctora Elizabeth Kubler dice de que cuando hay desequilibrio en una persona, pega varios aspectos. Por ejemplo, alguien va al doctor y el doctor le dice tiene cáncer. Obviamente el aspecto físico le pegó, porque por eso fue al doctor. ¿Qué es lo primero que piensa una persona con cáncer? O cuando le dicen que tiene cáncer, me voy a morir. Entonces su aspecto cognitivo dice que se va a morir. Luego le entra la tristeza o el enojo, porque yo que me he cuidado, yo que esto y lo otro. Pegó el aspecto emocional. Y hasta llegar a un aspecto espiritual de ponerse a pelear con Dios, con la naturaleza. Yo conocí un compañero de colegio que era vegano y lo tuvieron que operar de hígado y no sé qué más cosas. Y me dice, mira, yo me cuidé y no comía carne por esto. Hoy, mejor voy a comer carne, voy a hacer esto. Renunció a sus creencias de que la carne era mala, porque descubrió él, según él, que se perdió de muchos manjares y de todo el mundo le pasó lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ayudar a la persona a que minimice su sufrimiento. Entonces, la tanatología actual no solo se encarga del estudio de la muerte y los moribundos, sino de la vida misma. Lo que les decía de la aceptación de las pérdidas que el ser humano enfrenta a lo largo de su vida. Brevemente, ¿cómo empieza la tanatología? En la época medieval. En ese entonces no estaba separado el cristianismo, era una iglesia única y las órdenes religiosas, principalmente las monjitas, eran las encargadas de los hospitales y de los enfermos, principalmente las hermanas de la caridad. Y no sé si ustedes se meten a investigar, en casi que todos los países del mundo existe un hospital llamado San Juan de Dios, porque ese santo, San Juan de Dios, se dedicaba mucho a los enfermos. En el siglo XVI aparecen los primeros hospices, no hospitales, sino casas, donde llegan a dejar personas enfermas o que no las quiere la sociedad, etc. En el siglo XIX, en Francia, aparecen los primeros albergues para enfermos de cáncer.
Y ya más formalmente en el siglo XX se forman los primeros hospicios en Inglaterra. Ahora nos venimos a los años 80 y la doctora Elizabeth Kubler empieza a trabajar mucho con enfermos, pacientes de VIH y SIDA. Y también la Madre Teresa en Calcuta empieza a trabajar mucho atendiendo el sufrimiento de enfermos. No son hospitales, sino que ella atiende dando ese acompañamiento a las personas. Y eso es como si quieren los antecedentes históricos de la tanatología. El ser humano, regreso ahora al ser humano, somos seres indivisibles. Ya vimos que es animal, racional, instinto y todo. Pero no podemos separar las áreas. Cuando hicimos la rueda de la vida con lo que empezamos, el aspecto laboral me afecta a lo social, lo afectivo me afecta a lo personal, etc. Y entonces viene este argentino, Robert Neymeyer, y dice que todo cambio implica una pérdida. Del mismo modo que cualquier pérdida es imposible sin el cambio. Cuando yo tengo un cambio, pierdo, porque tengo que empezar de nuevo. Pero también cuando tengo una pérdida, tengo que cambiar. Pero como estamos en un proceso, que se recuerdan que lo vimos la semana pasada, el proceso es transición. Y en la transición a ese cambio es cuando la persona sufre. Le duele y decide sufrir. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Qué es Por mí una pérdida? estamos bien, doctor, bien claro. De acuerdo, gracias. ¿Qué es una pérdida? Desde el punto de vista psicológico, es un proceso normal de reacción, interna o externa, ante la ausencia de un ser querido o la pérdida de algo que es significativo para la persona. Y cada quien le da significado a las cosas. Por ejemplo, el ejemplo que les puse de la camiseta del patojo, o que se me perdió un llavero que traje de esquipulas. Y alguien te dice, pero llaveros hay un montón, puedes ir otra vez, sí, pero yo quería ese llavero. Entonces esa es una pérdida. Cuando yo me doy cuenta. Hay cosas que hemos perdido y ni nos hemos dado cuenta. Se perdió, pero no fue una pérdida para mí. Veamos pérdidas que nos han pasado a lo largo de la vida. Son pérdidas con las que casi todo el mundo tiene. Son las pérdidas inevitables. Hechos ineludibles como que nuestra mamá va a dejarnos y nosotros vamos a dejarla a ella. Nos deja porque muere. Lo natural es que nuestros papás mueran antes que nosotros. Cuando nosotros, los hijos mueren antes que los papás, es más duro, porque no es un hecho ineludible. O nosotros vamos a dejar a nuestra mamá porque nos vamos a casar o nos vamos a ir a otro país. Otro hecho ineludible, que el amor de nuestros padres nunca va a ser exclusivo para nosotros. Tenemos que compartir el amor con mis hermanos, con mis primos, con otras personas. Hecho ineludible que aquello que nos hiere no siempre puede ser remediado con besos. ¿Se recuerdan cuando éramos niños? Nos golpeábamos y nuestra mamá nos curaba y hasta nos daba un besito donde nos curó. Hoy eso ya no se puede. Hecho ineludible que esencialmente aquí estamos solos. Nacimos solos y así hayamos nacido con un gemelo. El gemelo tuvo su proceso de nacimiento y yo tuve mi proceso. Y entonces yo estoy aquí solo. Que me sienta solo, esa es otra cosa. También que tenemos que aceptar el amor mezclado con el odio, lo bueno con lo malo. No hay un mundo perfecto. Que algunas de nuestras elecciones están limitadas por nuestra anatomía. No puedo cargar algo porque soy muy delgado y muy pequeño. O no me puedo comprar un carrito muy pequeño porque soy muy grandote y me tengo que doblarme en 5 para entrar al carro.
nuestra anatomía, soy alto, soy chaparro, soy hombre, soy mujer, soy moreno, soy blanco, soy colocho, etc. Yo tuve una compañera de estudios que ella entró en un gran conflicto. Ella, su preferencia sexual era ser lesbiana y a ella le dio cáncer de matriz. Y ella no aceptaba que porque ella decía, en ese entonces no se manejaba lo de transgénero, ella decía en ese entonces que ella no era mujer y por qué le había dado cáncer de mujer. Pero imagínense un transgénero que es hombre, el momento que le moleste la próstata, tiene que ir a que le hagan un examen de próstata. Otra pérdida inevitable, que existen defectos y conflictos en todas las relaciones humanas. Yo estoy bien, pero en mi casa se está peleando mi hermano con mi hermana, o en la oficina mi jefe no quiere a no sé quién. Hay relaciones humanas en todos lados. Voy manejando y un carro se me atraviesa. ¿Cuántas muertes han habido por eso? Otra pérdida inevitable, que nuestra condición en este mundo es implacablemente pasajera. Todos nos vamos a morir. Otra pérdida, que no importa qué tan listos seamos, a veces nos toca perder. También que somos tremendamente incapaces de ofrecer a nuestros seres queridos o a nosotros mismos la protección necesaria contra el peligro, contra el dolor, contra el tiempo perdido, contra la vejez y contra la muerte. Yo prometo cuidarte, que a veces no estoy. Y sufrimos, ahí entra la culpa. Todos en algún momento hemos tenido más de alguna pérdida de esas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Ahora entremos al duelo. El duelo es mucho más que un sentimiento. Es el conocimiento de una pérdida significativa, valiosa e importante. El duelo es una pérdida con dolor, así resumidito. Hay pérdidas que no duelen y hay pérdidas que sí duelen. Esa pérdida que duele es un duelo. Voy a poner un ejemplo. Sencillo. Tengo un quetzal, digamos, el bus cuesta 1.25. Como ahí me quedé yo cuando costaba 1.25. Cargo un quetzal con 50 centavos y pierdo una moneda de a 25. Pero con el 1.25 todavía me puedo ir en el bus. Cargo 1.25 y pierdo la misma moneda de 25 centavos, me quedo con un quetzal. Ya no me puedo ir en el bus. ¿Cuál me duele más? La segunda. Porque la segunda afectó mi vida. La otra perdí 25 centavos, obviamente. Pero me pude ir en el bus. En la otra no me pude ir en el bus. No es lo mismo que pierda a mi mamá a que pierda a mi suegra. Aunque lleve una buena relación con mi suegra, pero mi suegra es la mamá de mi esposa. Ahora, si yo me llevo súper bien con mi esposa, perdón, con mi suegra, puede ser que también el dolor de la muerte de ella sea más fuerte que la pérdida de mi mamá, por poner un ejemplo. Pero es qué tanto afecta mi vida y qué tanto me duele esa pérdida. No es lo mismo que me quiten la muela cordal a que me quiten un diente de enfrente. No es lo mismo que tenga una cicatriz en una parte del cuerpo que no se ve a tener la cicatriz en la cara, por ejemplo. Entonces, en el duelo hay que ponerle atención al significado que tiene la pérdida para mí. Según O'Connor,
Las pérdidas más significativas de las personas, la más significativa es obviamente la muerte de uno mismo. Ya me morí, ya no hay nada. Pero otra pérdida significativa es un cambio radical en el cuerpo, por una enfermedad o por una mutilación. Que le quiten una pierna a una persona, que le quiten un ojo. Bueno, el hecho de, por ejemplo, una mujer, que le quiten su matriz. Aunque la mujer decide ya no tener hijos, pero cuando le quitan la matriz, la decisión de no tener hijos ya no fue de la persona, sino fue de su matriz, que ya no la tiene. Un hombre que tenga cáncer de próstata, que le tengan que quitar la próstata y todo lo que pueda implicar. Por supuesto que ahí vienen todos los tabús. Una mujer sufre mucho en el cáncer por la pérdida de su pelo. Esa caída de pelo es más dolorosa a veces que la misma operación. Porque si la persona la operaron del estómago, nadie lo ve, pero la persona se le cayó el pelo e inmediatamente está como desprotegida. Entonces, según O'Connor, la pérdida de uno mismo es la más fuerte. La segunda pérdida más fuerte es la separación de personas significativas en nuestra vida por una muerte, por un divorcio, por un abandono. Entonces, se murió mi mamá o mi papá. Eso duele más que si se murió el vecino. También puede ser, por ejemplo, el abandono de un amigo por parte, ¿cómo es? Era mi confidente y contó algo mío y eso implica que nos alejemos. Eso también puede doler. Otra pérdida significativa es cuando se requiere un ajuste a nuevas normas. Por ejemplo, me estoy divorciando y entonces ahora los amigos en común ya no se van a querer juntar con nosotros porque cada quien va a decidir con quién sale y con quién no sale. O a raíz de la pandemia, tuve que ajustar mi vida y entonces mis hijos los tenía estudiando en tal colegio y ahora los pongo en escuela pública. Salí a comer todos los fines de semana y ahora no me alcanza, entonces tengo que comer en la casa. Entonces, cuando hay ajustes a nuevas normas, también es una pérdida significativa. Y la pérdida de objetos importantes, que ya habíamos puesto el ejemplo. Perdí la casa de mis papás, que era mi herencia. Entonces, nosotros vamos a definir qué pérdida es significativa y qué pérdida no. Y entonces, en función de la pérdida, ¿le vamos a poner dolor o no le vamos a poner dolor a esa pérdida? Entonces la pérdida se convierte en duelo. ¿Alguna pregunta? Yo no es pregunta, solo se puede tener varias, o sea, varias pérdidas en un mismo momento, ¿verdad? Sí. Aquí no están en orden de cuál es la más dolorosa, ¿verdad? También eso es... La más dolorosa es la de una pérdida tuya. La Ok, primerita, la muerte de uno mismo o el cambio radical. ya. Suponte, falleció tu primo, que querías mucho. Tú ibas con él y en un accidente a ti te despiertas y estás sin una pierna. Obviamente te duele la muerte de tu primo, pero tú quedaste viva y tuviste un cambio significativo. Te vas a tener que ajustar a nuevas normas, porque ya no vas a poder subir gradas, vas a tener que usar silla de ruedas, etcétera. Entonces todo eso te viene cambiando. Ya, y ahí puede, o sea, ahí también se incluye, lo digo por mi experiencia de la parte de mi esposo, de su accidente. Como yo siento que en él ha experimentado una pérdida del mismo, pero en cuanto un poco a carácter, a seguridad,
al final él no perdió ninguna parte de su cuerpo, pero sí, por ejemplo, en reajustes ya no puede jugar fútbol, que era algo que le apasionaba. Se le olvidan cosas porque él fue frontalizado, entonces la parte pues, frontal de su cerebro sufrió muchos cambios y entonces yo veo como que él ha estado todo este tiempo luchando contra sí mismo, pero no hay algo físico como que palpable que se pueda ver ya. Sí, no hay físico, pero para él, lo que significa la carencia física. Te voy a poner un ejemplo mío. Yo tuve un accidente donde me fracturé la cadera y la rodilla. Yo hacía deporte, yo era de andar saliendo por un montón de lugares, de viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo tuve el accidente, obviamente pues sí afecta, pues. Lo primero, mire, lo tenemos que operar, le vamos a poner una prótesis en la cadera, en el hecho de ir al baño, que tenía que utilizar andador, que tenía que utilizar un sanitario especial, etc. Todo eso decía, yo así voy a quedar. Por supuesto que todo el mundo se metía con, cuando iba a la fisioterapia, ay, usted qué difícil, porque la gente que le pasa eso ya no quedan bien y todo el mundo te dan ánimos, ¿verdad? Que estos ánimos negativos. Me recuerdo que el doctor me dijo, mire, usted por lo menos va a usar andador unos 6 meses. Se va a quedar con bastón por lo menos unos 3, 4 años. Y ya no va a poder hacer un montón de cosas. Bueno, dije yo, fútbol, ya no, ya hace rato que no juego. Básquetbol me gustaba, natación, sí lo puedo hacer. Yo me fui adaptando a la... Yo me puse a hacer mis propias terapias porque dije, yo no me voy a dejar vencer. Gracias a Dios, al mes había dejado el andador y como a los 4 o 5 meses dejé el bastón. Nadie lo creía, ¿no? El bastón lo cargo en el carro siempre, pero lo uso solo cuando voy a hacer un mandado de la SAT o de algún lugar donde hay que hacer cola, pero ahora ya no, ahora ya solo enseño mi DPI porque ya tengo 62 años, entonces ya, cuando boté el bastón el día que tenía que ir a renovar mi pasaporte, dije, me voy a dar mi bastón. Y cuando me mire, pase a sentarse ahí del lado de los de la tercera edad. Y dije yo, la pérdida de mi, ¿cómo se llama? De mi movilidad de la pierna. Ya la olvidé, ahora tengo que, la pérdida de la juventud. Pero yo lo manejo bien, pero obviamente nuevas normas, las gradas ya no las puedo subir corriendo, tengo que ir de una en una. Pero hay personas que eso no lo pueden manejar. Yo sí lo manejo bien. Tal vez soy más precavido, porque por ejemplo, ahorita que está lloviendo, como que tengo que caminar con los pies más frenaditos, ¿no? Algún temor a poderme caer, en eso sí puede existir. Que en su momento fue pérdida significativa. Porque yo hasta pensaba, ¿será que voy a volver a salir? Era una operación delicada, ¿será que me voy a quedar en la operación? Etcétera. Ahí entran las pérdidas. Cuando yo veo ahora personas que les ha pasado, he visto muchísima gente que por una fractura de cadera se muere. Pero el significado que le des a las cosas. Eso es importante. No sé si Sí, no, sí, yo, la verdad que... no hay que luchar contra las cosas, que esa es una de las cosas. Por ejemplo, a las personas con cáncer y sé guerrera, lucha, no. Adáptate, porque si luchas, ¿qué es lo que estás generando? Conflictos negativos en tu emocionalidad. Las pérdidas pueden ser de diferentes tipos. Están las oportunas o esperadas y están las inoportunas o inadmisibles. ¿Cómo así? Nadie espera una pérdida, no.
Pero cuando sucede, por ejemplo, le dicen a la persona, tiene lupus, se entera de la enfermedad y empieza la pérdida, empieza el duelo. El lupus no mata, pero el lupus altera el sistema inmunológico. Y ese sistema inmunológico, al alterarlo, lo va debilitando y te va provocando una serie de enfermedades. Entonces, alguien que tiene lupus dice, bueno, esta persona empieza su proceso de muerte. Una persona con cáncer, tiene cáncer, se va a morir. Si su cáncer está en fase 1, es fácil, tal vez fácil salvarlo. Ahora, si su cáncer está en fase 4 o tiene una metástasis, pues empieza uno, va a haber quimio y uno, no es que uno espere que se muera, pero uno ya está en algún momento preparado. En cambio, inoportuno, estoy platicando yo con alguien y mañana me dicen, fíjate que se murió fulano. Ah, no es posible, pero si yo platiqué con él ayer. Sí, pero ya no está, se murió. Entonces hay situaciones que uno no se espera. Y puede ser, les voy a contar un caso de alguien que estaba esperando la muerte o estaba preparándose para la muerte de su esposo, pero fue inoportuno. Una señora, su esposo con cáncer, empezó todo su tratamiento, estuvo más o menos 3, 4 años con el tratamiento. Iba a Estados Unidos, regresaba, quimioterapias, radioterapias, fue a Miami a hacerse ese proceso de láser y todo. Y entonces regresa a Guatemala y ya tiene como que el cáncer se escondió y no tenía sintomatología de cáncer. Ah, ya se curó y esa era la buena. Y un día, domingo, estaban desayunando y él en el desayuno viene, se desploma, le da un infarto y se muere. La esposa y toda la familia ya estaban preparados, ya tenían el seguro, ya tenían el contrato funerario, ya tenían la ropa, ya habían decidido cómo iba a ser el entierro del esposo, ya platicado con el esposo. Pero ella nunca se esperó que su esposo le diera un infarto y se muriera. Aunque obviamente cuando uno se muere es porque se paró el corazón. Entonces, cuando yo platico con ella, por supuesto que no en el momento de la funeraria, porque no era el momento, pero yo vengo y ya más adelante y le pregunto, mire, si usted ya estaba preparada para la muerte de su esposo, ¿qué pasó? Entonces me dijo, es que yo estaba preparada para que se muriera de cáncer. Hasta yo ya había pensado la cama que íbamos a comprar, cómo nos íbamos a turnar. Estábamos preparados para esa pérdida, pero nunca nos imaginamos que él se muriera de la otra forma. Entonces, a pesar de que era una pérdida esperada, en ese momento se vuelve inoportuna. O a veces pasa que yo estoy cuidando a un enfermo y el que se me muere es otro. Y eso pasa mucho. Conocí una pareja que la señora padecía de todo y el señor no padecía de nada. Y un día se muere él. Todos cuidando a la abuelita y el que se muere es el abuelo. ¿Qué pasó ahí? Pasó mucho ahorita con el COVID. Gente con COVID que no se murió y algún familiar con un accidente y se murió. Entonces, ante esas pérdidas, el crecimiento de la persona puede ayudar a la capacidad. El crecimiento, me estoy hablando del crecimiento espiritual, para poder manejar constructivamente sus pérdidas. Y eso es lo que se llama resiliencia. Ahora, ¿cuál es la actitud ante los cambios y ante esas pérdidas? Primero, omitir lo real o lo positivo. Sentirme víctima, porque yo, carencia de responsabilidad, ya no hago nada. Renuncio a la productividad, también ya no hago nada. Hasta caer en la eliminación de la esperanza. Ya no es posible. Y aquí, por favor, pónganle atención a la esperanza. La esperanza es un factor primordial en el sentido de vida. Y cuando la esperanza se pierde, la muerte empieza a tener sentido. Y al hablar de la muerte empieza a tener sentido, es cualquier pérdida. Voy a poner un ejemplo. Tengo problemas con mi pareja.
Y digo yo, bueno, si vamos con un psicólogo, tal vez mejoramos, o ahorita que vamos a hacer un viaje, mejoramos, o ahorita que regresa nuestro hijo, mejoramos, hay esperanza. Pero digo, esto ya no hay esperanza, de plano que se va. En ese momento empieza el proceso de divorcio. Trabajo. Tengo problemas con mi jefe. Bueno, a lo mejor se mejora, vamos a platicar. Pero si veo que mi jefe me está dando y me está dando y digo, no, aquí de plano ya no tengo esperanza de salvar, empieza el proceso en que empiezo a buscar trabajo o que me despide. Una persona. Mire, voy a poner mucho ejemplo de cáncer porque es el ejemplo, es como que la enfermedad que más abate. Llegan con el doctor y el doctor le dice, tiene cáncer. Y la persona dice, doctor, ¿y cuánto tiempo me queda de vida? Pues de usted depende. Mire, tenemos que entrar en un proceso de quimioterapia, tenemos que hacer esto, esto, tal. Yo hago lo que sea. Esa persona tiene esperanza y quiere vivir. Y hay otras personas que dicen, bueno, ya doctor, ya ahí estuvo, ya no haga nada. Yo con la familia, miren, tengo cáncer, ya me voy a morir. Me voy a encerrar en mi cuarto. No quiero que me vean. Esa persona adelanta su muerte. Y hay personas que no se quieren morir porque todavía tienen esa esperanza en vida. Y en ese momento, esa persona que no se quiere morir y le toca morir, genera sufrimiento en la familia. Porque a veces pasa lo siguiente. Me ha tocado. Llego a ver pacientes que no les toca morirse, pero él ya no aguanta y quiere morirse. Segundo caso. Pacientes que ya les toca morirse, pero la familia no quiere que se muera. Tercer caso. Pacientes que no les toca morir, perdón, había hablado, pacientes que les toca morirse, pero no se quieren morir. Pacientes que les toca morirse, pero la familia no quiere. Pacientes que no les toca morirse todavía, pero ellos ya quieren morirse. Pacientes que no les toca morirse y la familia dice, ay, ya que se muera. Y no lo dicen conscientes, no lo dicen expresivo, pero son situaciones que se manejan. Y eso va a ser mucho en función de la esperanza que se tiene ante la situación. Y yo he conocido gente que se ha curado y se ha mantenido hasta 20, 30 años con cáncer. Y gente que se va en 2 meses. Y va a depender mucho, bueno, de dónde está el cáncer, qué tan deteriorado, en qué momento se lo descubrieron, pero también de la esperanza de vida. Ese significado de vida. Hay gente que también a la esperanza lo entrega como martirio. Mucha gente que dice, yo no quiero tener nada, quiero sufrir, quiero tener los dolores, quiero vivir. Esa enfermedad es conciencia y responsabilidad de la persona. Las pérdidas son una expresión interna o una expresión externa de la experiencia negativa. Externamente lo que hago es vomitar mi incomodidad en otra persona, trasladar el enojo, la culpa hacia otra persona. E internamente voy a hablar conmigo a través de un diálogo interno. Entonces aquí les voy a dejar 4 preguntas para que ustedes se analicen, las pueden utilizar cuando están trabajando con un paciente. ¿Quién es, en el momento de la pérdida o del duelo, quién eres tú ante ti? ¿Quién eres tú ante los demás? ¿Quién eres tú ante tus capacidades o habilidades en tu entorno? ¿Y quién eres tú ante el futuro? Entonces, a veces en la pérdida, no sé quién soy yo. Me perdí. Entonces, ¿quién soy yo ante mí? ¿Qué estoy viviendo? ¿Quién eres tú ante los demás? El concepto que tengan con los demás. Yo no voy a llorar, yo no voy a hacer esto para que la gente no me vea. O yo soy el hombre de la casa y entonces yo tengo que demostrar valor, fuerza y no me puedo destruir. O no tengo capacidades. Nunca había tenido una pérdida hasta hoy. O ¿quién eres tú ante el futuro? ¿Y ahora qué hago? Por ejemplo, yo me hice esa pregunta.
Mi papá murió cuando yo tenía 17 años. Saliendo yo del colegio y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Obviamente, pues mi mamá nos sacó adelante. Pero la pregunta es, ¿será que voy a poder salir adelante profesionalmente con todos mis planes porque ya no está mi papá? O una mujer que fue ama de casa, se casó, fue ama de casa y a los 50 años se le muere su esposo y esta persona que siempre ha sido ama de casa tiene que salir a trabajar. Entonces esa pérdida no solo por quien perdí, sino que ahora también me tengo que enfrentar. Son preguntas para que ustedes se analicen o analicen con las personas que estén acompañando. El proceso de duelo de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, lo que más se ha comercializado son 5 etapas del duelo. Pero hay estudios donde se presentan hasta 17. Yo les voy a ir presentando algunos de 11 casos, de 3 casos, etc. Y según la doctora, estos son los 5 pasos al momento de un duelo, de una pérdida. Primero, negación de la noticia. No es posible. No puede ser eso para mí. No, no lo creo. Tomemos el ejemplo del cáncer. Señor, usted tiene cáncer. No, no es posible. Yo quiero otro diagnóstico. Y voy a segundo, tercero, cuarta, quinta opinión y regreso con el mismo porque, bueno, si ya todos me dijeron lo mismo, bueno, pues, pero aunque yo lo sigo negando. Enojo, ¿por qué yo? Yo que soy tan bueno, yo que soy tan entregado, yo que ayudo tanto. Toda esa gente haraganota que está en la calle, todos esos mareros, y empieza uno a pelear. Estos médicos, la medicina que no le inventan, Dios que pura lata, peleamos con todo el mundo. Tercera fase, negociación. Ay, si tan solo con que me quitaran el vaso, ya me quede tranquilo, o que me quiten un pedazo de hígado. Luego la depresión reactiva, que es tristeza, no es la depresión de enfermedad patológica, sino una tristeza profunda hasta que acepto lo sucedido. En la medida que más rápido acepte lo sucedido, menos sufro. Y no forzosamente vamos a tener los 5 pasos. Hay personas que de la negación se pasan de una vez a la aceptación. Hay otros que se quedan encapsulados en el enojo. Y también en un mismo duelo puede ser que yo esté enojado, mi esposa esté negando la noticia, mis hijos estén negociando, mi mamá esté triste y ¿quién me quedaría? Y mi papá pues acepta que me voy a morir. Y entonces, en la medida que cada persona reacciona diferente ante una misma situación, entran los conflictos en la familia. Porque aquí, ante una enfermedad, está entrando un duelo. ¿Cómo vamos a manejar ese duelo? Con reacciones diferentes. Veamos este cuadro. En las fases del proceso del duelo que nos habla la doctora, el 100% de nuestra energía va a estar en esta línea discontinua. Cuando yo niego, genero en mí sorpresa y miedo, baja mi energía. Luego sube mi insulina, mis hormonas, sube mi energía por cólera, por indignación, por resentimiento. En la negociación baja mi energía productiva a llegar a parámetros tranquilos donde va a haber incertidumbre, desconsuelo, no sé qué hacer. Mi energía cae totalmente en la depresión. La depresión y las emociones de tristeza paralizan al ser humano. Hay tristeza, aversión, frustración, nostalgia. Y cuando ya acepto, empiezo a levantar mi energía a través de la tranquilidad, de la confianza. Preguntas de lo que hemos visto el día de hoy, sus dudas, comentarios. Tenemos todavía varios minutos para poder compartir sus dudas, sus inquietudes.
Yo una pregunta en lo del proceso de duelo. Yo veo que hay personas que se quedan como estancadas en una parte del proceso y a veces es como difícil hacerlas como salir de ahí, de esa parte. ¿Cómo puede uno ayudar en ese sentido? ¿O lo vamos a ver más adelante? Lo vamos a ver más adelante, pero te ayudo. Hay personas que entran en shock. No puede ser. Están en la negación. Y como están en negación, se niegan al mundo. Este mundo no tiene sentido porque yo estoy en función de mí mismo. Me introvertí, me metí en mi mundo. No me interesa el mundo ahorita. Entonces, por más que yo llegue, casi que te diría, déjame sufrir en paz, aléjate. Me estorbas. Porque la persona está encerrada. Es normal. Ahora, si esa persona lleva encerrada más de 3 meses, eso sí lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces ahí sí que hay que sacudirlos, porque ahí puede empezar. Está sufriendo mucho. Yo me recuerdo, un amigo, él le regaló a su hijo una moto, su hijo de 14 años. Todos tuvieron que ver con la moto y su hijo, todos se pelearon con él. Vos le regalaste la muerte, esto y todo. A mí me preguntó, ¿vos es todo lo que pensás de que le compré moto al hijo? Chilito le decíamos de poco, porque el papá se llama Chilo, entonces el papá le decíamos Chilo, entonces el hijo Chilito. ¿Qué pensaste que Chilito? Mírale, Chilito es muy eléctrico. ¿Qué tan controlado lo tenés? Establecele horarios, controles y todo, punto. No me meto en lo que no me importa porque no le tenía que decir yo, hiciste mal, hiciste bien. Todo el mundo se mete a decidir por uno, ¿verdad? Yo no. Bueno, de repente, como a las 2 semanas de platicar la noticia, Chilito vivía por la carretera El Salvador y fue a aparecer muerto por la Aguilar Batres. Un carro le pegó, él salió zumbando y le pegó el pecho con un poste y se murió. Ahí quedó. Chilo estaba manejando tristeza, enojo, culpa, que ya vamos a ver todo eso, porque todo el mundo se lo dijo, la vergüenza de aceptar que cometió el error, etcétera, etcétera. Todo lo que pasaba por su mente. Cuando yo llego, él era un zombie. No lloraba, no nada. Pues somos compañeros de colegio. Entonces vengo aquí con estos mis 2 dedos, le pegué aquí, miren, suavecito, ¿no? Aquí, como para provocarle estímulo en los lagrimales, y lloró en ese momento, lo abrazo, lo saco de ahí, me voy a platicar con él. Y como dijo, mira, me dice, yo no me puedo demostrar débil, porque todo el mundo me va a atacarme, porque yo tuve la culpa de que se muriera, ¿no? Quítate esa culpa. Obviamente salimos de ahí y otra vez se enconchó. Llegaron compañeros de colegio, mucha, miren, sacudan al Chilo, ¿no? Algunos con chistes, otros con vulgaridades, otros con esto y lo otro. Lo hicimos sonreír, pero logramos, ellos lograron manejar su emoción positiva. A todo eso, pues él estaba divorciado. La esposa le echó la culpa también, y etcétera, etcétera. Pero no era el momento para sacarlo. 15 días después, pues yo lo busqué, nos sentamos a platicar, a racionalizar un poquito su duelo, porque el primer duelo que hay es un duelo emocional. Entonces en ese momento no lo saco. Pero al mes y medio todavía no iba a trabajar. Entonces ahí sí hay que sacudirlo. Bueno, ¿qué vas a hacer? Yo sé que te querés ir al donde está tu hijo. Él decía, está en el más allá, él no decía en el cielo. Yo sé que te querés ir al más allá. Si querés, hacerlo. Pero reaccionar. Entonces, me estás diciendo que me mueras. No, yo no estoy diciendo que te mueras, estoy diciendo que vivas, porque ahorita estás muerto. Entonces él reaccionó, pero porque yo lo conozco, ¿verdad? Pero yo no voy a ir a sacudir a alguien. Ese es nuestro trabajo, lo vamos a ir viendo poquito a poquito. ¿Sí? Cuéntame, Noemi. Licenciado, con una consulta.
cuando estamos hablando del proceso de duelo, ¿se pueden saltar o precisamente tiene que ser así como negación, ira, negociación, depresión? ¿O hay algún paciente que, por ejemplo, pase de la ira directamente a la aceptación? Sí, hay. Y puede ser también que no manejen ninguno de los cuadros y que lo acepten de una vez. Va a depender mucho de cada persona. No es ese proceso el que hay que llevar. Generalmente Ah. esto pasa, pero hay personas, yo he conocido personas que llaman, mire, falleció fulano, oh, familiar, ¿verdad? Qué pena. Y tal vez religiosos, la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Y la persona no llora, sigue con su vida normal y todo el mundo puede decir que anormal, este no lo quería, pero no es eso, lo aceptó, porque cada quien va a reaccionar. Y lo vamos a ver, creo que en la clase, dentro de 2 clases, creo que no me recuerdo ahorita. La emocionalidad, las emociones las aprendemos porque son juicios reactivos aprendidos. Ok, y la otra pregunta es, digamos, ¿hay un tiempo mínimo o un tiempo máximo donde pueda pasar a la aceptación? Ya no se habla de tiempos, antes se hablaba de tiempos patológicos y era más de 1 año. Ahora ya no se habla de tiempo, pero mientras más rápido sales de tu duelo, más rápido vas a ir afrontando la realidad. Lo que tenemos que ver es si la persona está teniendo afecciones o malestares en su cuerpo, en su mente, en su alma, por estar en duelo. Una vez una señora, pues, mantuvo su negro riguroso y ella se empezó a enfermar y el doctor le dijo que se quitara el color negro, porque el negro jala mucha vibra negativa, le dijo el doctor. Entonces me lo dice, mire, fíjese que me dijo el doctor que yo cargo vibras negativas porque ando en negro. Entonces le digo, ¿le gusta estar vestida de negro? No. ¿Se quiere sentir a gusto? Sí, pero mi familia no me deja. Entonces, ¿le gustaría mandar por un tubo a su familia? Sí. Entonces no les diga nada, mañana vístase el color que quiera, pero no de rojo, ¿verdad? ¿Qué color quiere ponerse? Azul, va a ponerse azul, pues. Y cuando mi familia me reclame, ¿qué va a decir? Entonces, hay plan de acción. ¿Qué les va a decir? De que el doctor me dijo que me quitara el color negro, ¿va? De acuerdo, perfecto. Entonces, yo no le fui a imponer, yo solo le fui a escuchar, a que ella hablara en voz alta y decirle sí, no, no, sí. Pero era la respuesta. La familia nunca se metió con ella. Anduvo de azul, café. Según me dijo ella, que el color así como naranja, rojo, lo usó hasta como los 2 años porque lo sentía ofensivo para ella. Pero no era por duelo, sino era porque sentía que el color era ofensivo. Entonces, pero el color negro la estaba matando. Entonces ahí sí hacemos que reaccione. ¿Estamos? Ok. Y la última pregunta, si el paciente llegó al proceso de aceptación, ¿se sigue trabajando o, digamos, le faltan 2 terapias más que haya cancelado, por ejemplo, o acompañamiento, perdón, ya me recordé que es acompañamiento? ¿Se sigue hablando de trabajar duelo con ellos? Si No, ya llegó al proceso de aceptación, ¿qué tan recomendable es? preguntarle. Mira, yo te veo bien. ¿Quieres que sigamos platicando? Pues sí me gustaría que me ayude. Bueno, pues fíjese que la verdad ya no. Ah, bueno, de acuerdo. Mira, como ya me habías pagado, yo te voy a devolver el dinero. Ok, Ajá. Más preguntas. ok, gracias. No, Cuéntame, Melfi. una inquietud respecto a la gráfica última. Podemos decir también que el proceso del duelo es cíclico porque en algunos momentos vuelve a repetirse alguna de las etapas por fechas, por celebraciones, por acontecimientos. Muy buen punto. El duelo, digamos, nunca vas a olvidar la pérdida. El duelo, ¿cuándo se pierde? Cuando ya no hay duelo, cuando ya puedes hablar del tema. Yo pongo el ejemplo siguiente. El duelo es como una costra, pero cuando ya no te duele, te quedó la cicatriz.
Entonces, cuando yo veo estas mis cicatrices que tengo aquí en los dedos, me recuerdo que hace no sé cuántos años me estalló una bomba por baboso. En un juego de fútbol, ganó Guatemala, la única vez que ha ganado Guatemala. No habían nacido ustedes, fue para el Norseca, 1968, la alegría yo que me cuetes. Casi que pierdo las dos manos. En ese momento fue dolor. Y me recuerdo que los primeros días, cuando yo hablaba del tema, hasta lloraba, tenía yo 8 años. Hoy me río, yo qué baboso fui, pero ya puedo hablar del tema. Ahora, ya poniéndolo en ejemplo. Digamos, ¿tienes algún familiar que haya fallecido, Melfi? Cercano, no, ni tampoco ni en fecha. Por el momento no. Pongamos un papá. Digamos en mi caso, mi papá, por decir algo. Bueno, un ejemplo. Tal vez lo vinculé a algo cercano. O sea, yo perdí un hijo hace 25 años y lo recuerdo como que hubiese sido ayer. Ah, un hijo de Ese fue el ejemplo. 25 años. ¿Pero lo tuviste de 10 años o qué? Porque se ve espatojo. No, ya tengo uno de 27 Ah, también. bueno. Se Él murió el de tuviera 25. 25, tuviera ahorita 25, vivió 8 días. Ha vivido 8 días. Suponte de que tu hijo de 27 se casa y está embarazado. O está embarazada la esposa, están embarazados. Nace el niño. Entonces se te puede venir a la mente. Ojalá que no vaya a pasar lo de mi niño que murió a los 8 días. Eso no es duelo, simplemente te hizo recordar. Te voy a poner otro ejemplo. Pensemos que una chica, su papá se le muere a los 12 años. Y a los 15 años, pues le van a hacer su celebración de 15 años. Entonces la chica dice, ay, me hace falta mi papá. Llega a su graduación y todos los papás le están poniendo el anillo de graduación, pero a ella se lo pone su mamá. ¡Hala, mi papá no está! Se va a casar. Entonces, en etapas así importantes de tu vida, o por ejemplo, en el caso de tu niño, tal vez el día de su cumpleaños, que durante unos 2, 3, 5, 10 años, el día de su cumpleaños te da tristeza. Ahora, si entraste en patología, neurosis, depresión y todo, ahí sí hay un duelo patológico. Pero, perdón que les ponga muchos ejemplos míos, pero son los que más conozco. Por ejemplo, en mi familia, de parte de mi mamá, la gran mayoría de muertes han sido mayo. Entonces, mucha de mi familia dice, ay, mayo, a ver si no se va alguien. Mi mamá cuando estaba malita, todo el mundo esperaba mayo. Ella murió 29 de abril. Pero entonces en algún momento, mayo, recuerdo mi tía que murió, su hijo murió 5 de mayo y ella 8 de mayo, 3 días. Ella murió de tristeza de la muerte de su hijo. Entonces, quiera que no, los primeros 2 años para mis tías, era un dolor fuerte recordar la muerte de esta tía y de su hijo. Hasta que fue pasando. Y me recuerdo que la hija más pequeña de esta mi tía se enteró de que estaba embarazada en el siguiente mayo. Entonces, a ella el haberse enterado de que estaba embarazada en el mes del año que estaba cumpliendo la mamá le provocó mucha tristeza. Y su hijo, ella, por decir, no sé si el nombre será el adecuado, como que lo consagró a su mamá. Como un acto de conmemoración, ella revirtió lo negativo hacia algo positivo. ¿Sí? ¿Me explico, Messi? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Buenas noches, disculpe con una pregunta. Cuéntame, En el Deli. proceso de duelo, ¿los niños y los adultos lo atraviesan de la misma manera o hay alguna diferencia? Lo atraviesan de la misma manera, solo que las emociones, o sea, digamos, a un niño se le permite llorar, a un adulto como que se le condiciona para que ya no llore. Los niños son más espontáneos, pero sí se maneja de la misma situación. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante también. ¿Qué hacer? ¿Cómo decirle a un niño que se murió alguien? Si lo involucramos o no lo involucramos en el funeral. Pero sí, todos tenemos emocionalidades desde que tenemos conciencia, ¿no?
Gracias, muy amable. Bueno, ¿alguien más? Perdón, yo solo en la actitud ante los cambios. Sí. Solo, La perdón, ¿cuál parte- es tu nombre? Porque aquí dice Juan Ah, Luis y me sale nombre de María mujer. José. Va. María José. Cuéntame, María José. En la actitud ante los cambios, la primera que decía omisión de lo real o positivo. ¿Me puede dar un ejemplo? Solo lo voy a poner para que. Va, gracias. La omisión de lo real es la negación. No puede ser. Yo me recuerdo el ejemplo y una amiga que se le murió su esposo. Estaban durmiendo y él amaneció muerto, ¿no? Y ella estaba muy, y al siguiente día, la señora que lleva las tortillas le dice, ay, mire, ¿qué pasó? Se murió mi esposo. Ay, no puede ser, pero si yo le vendí las tortillas ayer. Y esta le contestó a mi amiga, yo estaba durmiendo con él y se murió. Porque generalmente omitimos o se nos olvida, entramos en shock. Y también hay gente imprudente. Mire, ¿y cuál fue la cara que hizo cuando se murió? ¿Qué les importa? Pero hay gente imprudente que llega a hacer eso. Pero yo eso lo omito. Si estoy en shock o si fue muy doloroso, lo mantengo y entonces, por ejemplo, en la omisión a lo real también puede suceder esto. No sabes quién llegó. Yo tengo casos de personas que me han dicho, yo no sé qué pasó en esos 2 días. Sé que estuve en la funeraria, pero no sé más. ¿Sí me explico, María José? Sí, gracias. Lo que pasa es que como dice o positivo, creo que la palabra positivo me Sí, lo confundió un positivo. poquito. Llegó todo el mundo, llegaron todos mis cuates y yo no me acuerdo nada. Entonces, omisión a lo real o a lo positivo. Ah, ¿No? ok. Puede ser, por ejemplo, la persona está sufriendo mucho y lo positivo para que descanse es que fallezca. Claro. ¿Sí? Ya, gracias. De acuerdo. ¿Alguien más? Rocío. Yo justo en esa misma diapositiva me gustaría como indagar un poco más en la última parte que dice que cuando se pierde la esperanza le encuentran sentido a la muerte. Sí. Entonces, lo que te decía es cuando tú ya no crees, ya estás desesperanzada, por ejemplo, llegaste al hospital y viste a tu abuelita ya conectada con decían, de plano que se va a morir. Y a lo mejor la tienen conectada porque hay esperanzas para que viva, pero tú vienes y de plano que se va a morir. Ahí empieza tu proceso de muerte. O por ejemplo, las personas con COVID, que las iban a conectar y cuántas personas, solo de pensar que la estaban conectando, porque el paradigma o el tabú es el que lo conectan, se muere. Entonces la persona, mucha gente que solo la conectaban, inmediatamente se morían. ¿Para qué van a seguir trabajando su proceso? Por supuesto que no los platiqué con ellos, ¿verdad? Bueno, sí platiqué con una persona que no se murió. Pero esa persona dijo, yo ya no quiero seguir ese... No, esa fue que dijo, yo no me voy a morir de esto. Y peleó el proceso, ya tenía esperanza en salir. Pero ella, el médico que estuvo hospitalizado, yo miraba gente que solo le ponían el respirador y se quedaban. Porque la persona ya, por lo que había escuchado, perdía la esperanza. ¿Sí me explico? Sí, en esa parte sí, tal vez donde a mí me movió mucho fue un ejemplo muy claro es con mi papá. Él no está ni en su lecho de muerte ni nada. Sí tiene varias enfermedades, pero él dice mucho. O sea, yo quiero ver a tus hijos crecer, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro,
pero también acepta mucho la muerte, el hecho de venir y yo quiero una muerte tranquila, por ejemplo, yo sé que he hecho las cosas bien, y entonces tal vez como el ver su reacción ante la muerte, pero que todavía tiene esperanza de vida, no sé cómo. La esperanza de vida lo mantiene. Sí. La fuerza de vivir lo mantiene. Pero si él dijera, con lo viejo que estoy, lo más que voy a ver es 2 meses a tus hijos. Entonces ahí ya él empieza su procesamiento y ya me voy. Pero aquí su esperanza es de seguir adelante. No importa que me vaya a morir mañana, pero yo quiero ver esto, yo quiero ver lo otro. O sea, él no ha renunciado a la vida. Ya, entiendo. Gracias. De acuerdo. Bueno, Tengo una duda con ese punto, sí. ¿Quién me habla? Alejandra. Cuéntame, Alejandra. Es que yo también lo tomé como que podía ser desde el otro lado de, por ejemplo, una persona que está pasando por un duelo y pierde esa esperanza. Entonces, el encontrarle sentido a la muerte, pensé que iba a ser el hecho de como empezar a tener ideas suicidas de, No. ya perdí la esperanza, mejor me muero. No. Es la esperanza, digamos, yo voy a ir a una entrevista de trabajo. Ajá. De plano que me va a ir mal. Entonces ya voy desesperanzado. Lo más lógico, mi comportamiento va a ser acorde a mi desesperanza. No voy a tener el trabajo. Pero va a ser el enfrentamiento del que tiene la pérdida. Con su pérdida, no los que estamos alrededor. Ahora, si yo tengo mucho manipulación, por ponerle un nombre, hacia mi abuelita, yo digo, ay, abuelita, de plano, mire, usted mejor muérase porque ya esperanzas ya no le dan. Y si yo la logro convencer a eso, entonces ahí sí me estoy metiendo, pero ahí sí ya sería, yo diría que para mí eso es hasta delito, ¿no? Pero es más que todo la esperanza que yo tengo ante la pérdida que estoy teniendo. Yo me voy a adelantar, salgo. Leyendo un libro, una vez le preguntan a una persona, va baleada. Y el doctor le dice, ¿usted tiene alergia a algo? Sí, a las balas, doctor, quítemelas. ¿Qué le está diciendo? Quiero vivir. Pero hay personas que entran al hospital y dicen, ya van con la esperanza que no van a salir y se mueren. Ya. Sí. Gracias. De acuerdo. Bueno, yo puedo seguir con ustedes hasta las 11, 12 de la noche, no hay problema, pero yo sé que tienen que ir a comer. Espero que se la hayan pasado bien, que hayan aprendido un poco, o que hayamos aprendido todos, y nos vemos el próximo jueves. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario. Únicamente le habla Gustavo. Gracias porque inclusive el ejercicio con que iniciamos la clase es bien motivador. Voy a emparejar mi llanta lo más pronto posible. Por Y supuesto muchas que no gracias la todo llanta con de la panza, ¿verdad? Ay, épale, quitarle la pancita. De acuerdo, Gustavo, muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias, licenciado, y pues aquí Iván Aguilar de Shela. Y realmente, pues yo valoro mucho la manera en que nos está enseñando y realmente yo aprendo mucho con sus experiencias. Muchas gracias. Gracias, Iván. Que tengan una feliz noche, que se la pasen bien, vayan a tomar café. Feliz noche. Feliz noche, gracias, Buenas noches. licenciado. Los veo el Feliz próximo jueves. noche. Gracias. Gracias, buenas noches para todos. Feliz noche para todos. Saludos. Feliz noche.